¿qué es la hipertrofia prostática? Sí, la hipertrofia prostática, nosotros decimos los urólogos que es el pan nuestro de cada día porque es una patología muy frecuente, especialmente después de los 50 años, y la consulta habitualmente está referida a que los pacientes pueden tener síntomas irritativos u obstructivos. Los irritativos, el más común de todos, es la urgencia. El paciente dice, doctor, yo ando bárbaro, pero cuando subo al ascensor y estoy llegando a casa me agarran unas ganas de una desesperación por orinar. Eso es lo característico de la urgencia. Ajá. Y con respecto a los síntomas obstructivos, lo más común de ver o que escuchar a los pacientes es que tienen un chorro débil, que no tiene mucha fuerza, que van muy frecuentemente al baño, que tardan mucho tiempo en vaciar su vejiga. Esos son los síntomas más característicos de la hipertrofia prostática benigna. O que se levanten a la noche también para orinar varias veces. Exactamente, y justamente eso, muy buena la aclaración, eso es porque el paciente se levanta muchas veces porque no termina de vaciar bien su vejiga. Eso hace que en la vejiga quede orina y los sensores de volumen de la vejiga le informan al cerebro, aunque esté durmiendo, de que hay un volumen importante, claro. Entonces lo motiva la nueva levantada de la cama. Doctor, buenas tardes, Gabriela Costa. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Los antígenos prostáticos sí. Sirven para determinar la hipertrofia prostática? En realidad el antígeno prostático, que es una sustancia normal de la próstata, en determinados valores, que por lo general están por debajo de 4 nanogramos por mililitro, tienen mucho valor en la búsqueda o en la sospecha o en el seguimiento de los cánceres de próstata. La hipertrofia prostática benigna es otra entidad, es otra enfermedad, otra patología dentro de un mismo órgano, pero el antígeno prostático no tiene tanto valor como lo tiene en el cáncer de próstata, en la hipertrofia. En la hipertrofia, sí. El tratamiento puede hacerse con medicación o se requiere algún tipo de tratamiento quirúrgico. Y uno siempre trata de empezar de menor a mayor. El tratamiento inicial sería un régimen higiénico dietético, que el paciente se cuide con los irritantes prostáticos, que básicamente son el café, el alcohol, los picantes, que tome bastante líquido, que su intestino funcione medianamente bien. Luego existen una batería de medicamentos que actúan de distintas formas sobre la hipertrofia. La hipertrofia se produce por un crecimiento de la glándula prostática por donde pasa la orina y comprime, y eso hace como un dique de contención. Existen varios medicamentos, algunos hormonales, otros que tienen un fenómeno de relajación del músculo que existe dentro de la próstata, y si eso fracasa pasaríamos a la cirugía, y cirugías hay de distintos tipos. Hay cirugías que se llaman endoscópicas, que es a través de la uretra, del conducto del paciente. Hay cirugías que se tiene que hacer una pequeña incisión entre el ombligo y el pubis para poder acceder a la próstata. Las cirugías estarían indicadas cuando fracasa el tratamiento clínico. Claro, pero lo que más sería aliviar el síntoma del paciente, en definitiva. O sea, el tratamiento lo que trata es de que pueda evacuar esa vejiga. Exactamente. Lo que uno trata de darle al paciente con la cirugía de la hipertrofia prostática benigna es confort, que el paciente vuelva a orinar como orinaba antes, con una buena frecuencia, sin urgencias, que no le impida tener una buena vida de relación, que pueda tener una reunión y no tener que levantarse a cada rato, que pueda ir al cine y no tener que levantarse en el medio de la película. En definitiva, lo que uno trata es mejorar los síntomas tanto con el tratamiento médico como con el tratamiento quirúrgico. Claro. ¿Y qué porcentaje de hombres podemos presentar hipertrofia prostática? Yo le diría que hipertrofia prostática, después de los 40 años, tenemos prácticamente todos los varones. Los que llegan a tener síntomas que requieren tratamiento es un 30 a un 40% de los pacientes mayores de 60 años. Bien. ¿Y la hipertrofia prostática puede degenerar en algo peor o no? Es muy raro, es un porcentaje muy bajo, un 10 o un 15% puede alojarse un cáncer de próstata dentro de la hipertrofia prostática benigna. La próstata es como una naranja, tiene varios gajos, y esos gajos se llaman lóbulos, y la zona periférica, los lóbulos periféricos son los donde habitualmente asientan los cánceres de próstata. No tiene nada que ver esta zona con el aumento del centro de la glándula, que es donde produce la obstrucción, y ahí es donde hablaríamos de hipertrofia prostática benigna. Claro. Bueno, el otro gran tema que nos quedaría por hablar, que tiene que ver con la próstata, es el cáncer de próstata, que muchos consideran que dentro del hombre es uno de los primeros que aparece, ¿no?
Y el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón, o sea que es un tumor bastante frecuente, bastante se ve con mucha frecuencia. Y lo importante acá es que los pacientes sepan, o cuando escuchan que operaron de próstata, la mayoría de la gente se trata de próstata de hipertrofia prostática benigna. El cáncer es otra cosa dentro del mismo órgano. El cáncer por lo general no da síntomas, eso es algo muy característico. El paciente, ¿y por qué viene el paciente a la consulta y por qué le diagnosticamos el cáncer? Hace muchos años, cuando yo empecé a hacer urología, el paciente venía porque tenía dificultad en la columna y nos encontramos que era un tumor avanzado de próstata que había comprometido la columna. Actualmente el paciente viene porque su clínico, porque hizo el chequeo anual y encontraron que su antígeno prostático, que es esta sustancia que fabrica la próstata, estaba muy elevado. Sospechamos que podía tener algo, le hacemos una biopsia de próstata y ahí encontramos que este paciente realmente tiene un cáncer de próstata. Bien. Esos controles de ese antígeno prostático, sí. ¿A partir de qué edad es bueno hacerlo? Nosotros y la Sociedad Argentina de Urología y la Sociedad Mundial de Urología propone que a partir de los 45 años, cuando hay antecedentes, como tiene un componente hereditario muy importante el cáncer de próstata, si el padre o algún hermano ha tenido cáncer de próstata, aconsejamos que a partir de los 45 años se chequeen. Si no han tenido antecedentes en las familias así en forma directa, a partir de los 50 años le aconsejamos a los pacientes que se hagan el chequeo urológico. ¿Chequeo urológico qué implica? Que implica un análisis de sangre, un análisis de orina, un tacto rectal, o sea, un examen físico y eventualmente una ecografía. ¿Y es una vez al año hay que hacerlo? Una vez al año está indicado. Cuando haces el chequeo clínico general, ahí también que pase por el urólogo. Por el urólogo. Bueno, no es nada agradable, ¿no? No, por lo general los pacientes no se van no ser torturados de la consulta, por lo general se van contentos porque uno trata de mejorar. Hay risas acá. Sí. Pero bueno, no, sabemos que es bueno hacérselo porque eso previene o diagnostica en forma temprana si algo anda mal. Exactamente. Uno cuando puede hacer el diagnóstico precoz, yo creo que en todos los cánceres, sí. Cuando uno hace el diagnóstico precoz, por lo general el tratamiento suele ser menos agresivo y con altas chances de curación. Claro. Y en el caso del cáncer de próstata, si uno ya tiene el antígeno elevado, el examen urológico da algo, ¿se realizaría un tratamiento? Una vez que confirmamos a través de la biopsia también es un procedimiento que los pacientes le tienen mucho miedo y sin embargo es un procedimiento de unos pocos minutos, se puede hacer con anestesia local o con anestesia general. De esa forma sabemos de qué tipo de tumor se trata y dependiendo de la edad del paciente, de la expectativa de vida que tenga el paciente, si es un paciente de 90 años va a recibir un tratamiento distinto, a veces solamente control. Si el paciente tiene 50 años seguramente el tratamiento va a ser un poco más agresivo porque es un paciente con muchos años de expectativa de vida y los tratamientos van a variar dependiendo de eso que hablamos recién, de la agresividad del tumor, y existen múltiples tratamientos. Claro, que va a ser específico para cada paciente y cada tipo de tumor. Exactamente. Muchas veces el paciente dice, a mi amigo le hicieron rayos, a mi otro amigo lo operaron, pero bueno, uno lo que trata de hacerle entender al paciente es que no todos los tumores son iguales. Obviamente, y que cuanto más temprano se diagnostica, mucho mejor va a ser la evolución. Sin ninguna duda. Hay grandes series, hay trabajos muy grandes con miles de pacientes donde uno ve que la sobrevida de estos pacientes y la curación de estos pacientes va a depender básicamente del momento donde uno hace el diagnóstico. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de próstata? Factores de riesgo, básicamente el hereditario, el hecho de haber tenido el padre, el hermano con cáncer de próstata, hace que ya tenga uno factor de riesgo. Otro factor de riesgo, en Estados Unidos la raza negra tiene más 2-1 con respecto a los blancos cáncer de próstata, o sea, habría una relación con la raza. Y otro factor que tiene mucho que ver es en los pacientes obesos o con hiperlipidemias, o sea, con colesterol, triglicéridos elevados, tienen más propensión a tener un cáncer de próstata que el resto de la población. ¿Y el tabaquismo? El tabaquismo en próstata no tiene una relación directa como puede ser en pulmón o en los tumores de vejiga, que nosotros también vemos con mucha frecuencia. Ahí sí el tabaco tiene es una anoxia importante. Una pregunta. Tanto el tratamiento que se puede hacer para la hipertrofia prostática o eventualmente para el cáncer de próstata, ¿le puede traer problemas para la función sexual al paciente?
Sí, en realidad estamos hablando de dos, como habíamos dicho antes, dos patologías Sí. totalmente diferentes. Una es el primo bueno y otro es el primo malo de la familia. película, sí. Para lo que es la hipertrofia prostática benigna, cualquiera de las cirugías que utilicemos o los tratamientos con algunos medicamentos, desde el punto de vista sexual, nos pueden traer trastornos en la eyaculación. O sea, el paciente se queja o el paciente sabe que después de la cirugía de la próstata o con algunos tratamientos médicos, el volumen de semen va a ser menor, no le va a modificar la erección al paciente, no le va a modificar la sensación de orgasmo, pero sí le va a modificar la cantidad de semen. Es muy común que disminuya mucho el semen. Si está operado ese semen, no es que no se forma, el semen se sigue formando porque queda tejido prostático, pero el semen va a quedar en la vejiga después de terminar su relación sexual y se va a mezclar con la orina y lo va a salir una vez que él orine después de la relación sexual. Eso es lo que se llama eyaculación retrógrada. Exactamente, el paciente siente como que eyacula, pero el semen, en vez de seguir el trayecto normal, que es a través de la uretra hacia el exterior, cae en la vejiga y se mezcla con la orina. Bien, bien. En cambio, en la prostatectomía radical, que es el tratamiento de sacar toda la próstata, y ahí estamos hablando ya de cáncer de próstata, lo que se produce desde el punto de vista sexual es, no se fabrica nada de semen, o sea, no va a haber semen, y es una cirugía que tiene hasta casi un 50% de complicaciones con respecto a lo sexual, que es la disfunción sexual, o sea, el paciente no va a lograr una erección, o puede llegar a lograr una erección mediana, pero nunca una erección como tenía antes de la cirugía. Claro. Ese es un gran tema. Por eso cuando uno se encuentra ante un paciente joven con una pareja que te hace poco tiempo y que tiene un cáncer de próstata, la indicación de la cirugía tiene que ser muy bien evaluada porque le puede traer trastornos, como dijimos recién, hasta un 50% de disfunción sexual. Bien, bien. Bueno, doctor, le agradecemos por su tiempo, por habernos aclarado estos puntos en cuanto a estas tres patologías. Y bueno, gracias por su contacto, porque sabemos que estaba hace un ratito operando, así que Sí. bueno, le agradecemos mucho su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que Gracias. vengan muy bien.